vida batallándome con el tema de mi peso y imagen de mi cuerpo, en el año 2021 mi cuerpo empezó a cambiarse drásticamente sin siquiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Es como si hubiera perdido el control y no pudiera ver la imagen completa de mi vida. Durante toda mi vida nunca me había gustado mi cuerpo. Siempre había pensado que podía estar más delgada, más guapa, más en forma. Muchos de vosotros se sentiríais identificados con esto. Supongo que siempre pasa que cuando miras las fotos de cuando eras más joven, siempre quieres volver a ser como antes. En mi caso, esto a mí me da la motivación, la certeza de que el cambio es posible, de que puedo evolucionar y también construir mi nueva mejor imagen y tener la vida que siempre he querido tener. Aunque nunca he sido una persona muy atlética, siempre he disfrutado haciendo deporte, pero nunca ha sido parte de mi día a día. En el 2020, durante el COVID-19, tuve la oportunidad de estar sola y aproveché para ponerme en muy buena forma. Conseguí una buena rutina de hacer ejercicio y comer bien, adelgacé muchísimo, me dediqué a hacer yoga todos los días y en octubre de ese año empecé a vivir sola. Durante los próximos 3 meses decidí mantener la rutina que tenía durante el COVID, aunque estaba muy estricta conmigo misma y muy exigente con todo lo que hacía. Me encantaba lo que veía en el espejo, aunque seguía queriendo estar más delgada. Me machacaba con los ayunos hasta el punto de desmayarme. Ejercicio hacía muchísimo cardio y muchísima yoga, pero tampoco estaba disfrutando del ejercicio y ni de la vida ni de lo que estaba haciendo en mi día a día, obsesionado con la idea de adelgazar. Pero en febrero de 2021 algo cambió. No sé qué es lo que pasó, pero algo se rompió en mí. En ese momento tuve que mudarme a otro piso, justo después de empezar a vivir sola. Empecé a comer muchos dulces, muchísimas guarrerías, empecé a tener una obsesión con la comida. Dejé de hacer deporte porque no tenía ni ganas ni energía. Además, tuve que mudarme otra vez. El proyecto del que estaba haciendo mi propio negocio no iba tan bien y no tenía entrada de dinero fija. Todo esto añadía a mi estrés diario y mis ganas de cuidarme y seguir con las rutinas que antes tenía. A partir de ese momento empecé a ganar de peso, pero no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Me empecé a perderme a mí misma. Finalmente, en el octubre del año siguiente, me di cuenta de que algo no iba bien. Aunque había encontrado un buen trabajo y sentía segura de mí misma y de mi situación financiera, no había recuperado mi peso anterior, ni rutina de ejercicio, ni relación saludable con la comida. Seguía teniendo muchísimos antojos, muchas obsesiones, ganas de comer lo que sea. Empecé a probar diferentes dietas, psicólogos nutricionistas, a empezar a hacer ejercicio de vez en cuando y después de aparecer las agujetas desmotivarme y no volver al gimnasio. Cada vez más me desmotivaba más porque me veía peor en las fotos, ninguna de las cosas que estaba probando funcionaba y no sabía qué podía hacer. El punto de inflexión llegó cuando a finales de 2022 me di cuenta que ya no podía seguir así. Después de ganar y perder 5 kilos en un mes y medio, decidí de que algo tenía que cambiar. Cada vez me veía peor en las fotos, me veía peor que nunca. A nivel personal no tenía confianza y me avergonzaba mi cuerpo hasta tal punto de que me estaba empezando a afectar en todos los ámbitos de mi vida, incluso en la relación con la pareja. Como soy una persona espiritual, empecé a probar cosas como meditación, a hacer más terapias, empecé a aprender sobre Ayurveda, volví a hacer yoga, lo que me estaba ayudando a equilibrar mi mente y empezar a estar en paz conmigo misma y con el tema de la comida. Fue entonces cuando conocí a Andrew Haberman y su podcast y por primera vez en mi vida alguien estaba quitando los mitos del tema de pérdida de peso, de fitness y del cuerpo. Gracias a él
final me di cuenta de que todo lo que siempre he querido tener, el cuerpo que siempre he querido tener, es posible y no se tiene que hacer de una forma castigándose, muriéndose de hambre o muriéndose en el gimnasio. El febrero 25 decidí empezar a documentar el proceso de mi cambio y empezar a experimentar con todos estos protocolos y prácticas. Tuve la idea de documentar este proceso a través de vídeo como una forma para enseñar a mí misma que soy capaz de conseguir lo que siempre he querido hacer, que es tener el cuerpo que siempre he querido tener y también poner mi vida en su sitio a nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual. Este camino he empezado no es para todo el mundo. No os voy a explicar lo que tenéis que hacer ni cómo tenéis que vivir vuestra vida. No sé si a vosotros os va a servir o no, pero lo que quiero es documentar el proceso para que yo en el futuro o en algún momento cuando esté en la misma situación pueda volver atrás y ver lo que he hecho. Quiero que podáis extrapolar todo lo que os pueda ser aplicable a vuestra vida y que juntos podamos encontrar la mejor versión de nosotros mismos. En este vídeo voy a explicar el reto mensual que me había propuesto y a partir de ahora voy a grabar todos los meses todo lo que estoy haciendo durante ese mes para enseñar el progreso, para enseñar cómo están yendo las cosas, cómo lo estoy llevando. Y con eso empezamos. Espero que os guste este vídeo, que os suscribáis a mi canal y podéis seguir conmigo en este camino y que juntos lo podamos recorrer. Empecemos. Para empezar, durante este mes me puse el objetivo de levantarme sobre las 7 y 7 y cuarto cada día, no solamente para tener tiempo para hacer todas las cosas que me gusta hacer por la mañana, sino también porque me encanta levantarme pronto. Este hábito es una de las cosas que quiero implementar para toda mi vida. Esta parte de mi ritual viene recomendado por mi maestro de yoga. Consiste en hacer un pequeño lavado de boca con el aceite de sésamo, sin tragar ni diluir ni hacer gárgaras, y luego lavar los dientes. Después de hacerlo durante muchos meses me noto la boca muchísimo más limpia y sana, y lo más importante es que ya he conseguido implementarlo como parte de mi rutina y es un hábito indispensable para mí, lo que me da la seguridad de que puedo y soy capaz de implementar cualquier otro hábito que quiero implementar. Otra cosa que no aguanto es no tener mi cama hecha, por lo que siempre cada día me hago la cama, porque además me da un placer estético como queda y es como un primer logro pequeñito del día. Luego voy directa a hacer mi agua con limón. Antes de hacer cualquier cosa, de beber cualquier cosa, me preparo mi agua caliente, debería ser como templadita, con medio limón, y es una parte de mi ritual que llevo haciendo desde hace bastantes meses. Viene recomendado de mi maestro de yoga y también es parte de medicina ayurvédica. Y toda la vitamina C que consigues es la bomba. Desde que llevo tomándolo no he tenido ningún gripe, no me he encontrado mal. Este invierno, cuando todos los demás de invierno siempre me quedaba enferma o me pasaba algo, me quita el hambre para poder que pueda hacer todas las demás cosas que quiero hacer por la mañana y pueda aguantar hasta el desayuno, sí, encendiendo mi estómago y preparándome para el día. Desde el COVID, yoga ha sido parte de mi rutina. Estuve como 1 año y medio practicando yoga casi todos los días. Estuve durante mucho tiempo sin hacerlo y durante los últimos meses he retomado clases semanales de yoga. Y durante este mes decidí hacer los estiramientos, por lo menos el saludo al sol, para ayudar a mi cuerpo a recuperarse de los días de entrenos y también para ayudarme a centrar y equilibrarme antes de empezar mi día. En Navidad me habían regalado un diario de fitness y de gratitud, por lo que cada mañana intentaba hacer práctica de gratitud, también poner mis objetivos de bienestar durante el día y centrarme y entrar en el mood para empezar a meditar. Yo soy budista, por lo que siempre he querido implementar la práctica de meditación en mi día a día de una forma constante y consciente. Justo ese mes había empezado un curso de meditación que requería meditar 40 minutos al día. Dedicar 40 minutos al día era muy difícil, por lo que intentaba hacer 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde, y también lo intentaba mantener da igual donde estuviera, en casa o en casa de mi novio, y intentaba mantener la práctica. Las últimas 2 semanas no estuve practicando y no pasa absolutamente nada, porque sé que es un hábito que a mí me va muy bien y que en algún momento en el futuro lo voy a volver a implementar.
Después de hacer todo el ritual matutino, me gusta poner algún podcast o algún libro mientras estoy cocinando. Así es como descubrí el podcast de Andrew Huberman. En el tema de nutrición, durante una semana probé comer una dieta baja en carbohidratos. En cada comida comía muchísima verdura, comía una proteína o dos y muy pocos carbohidratos sencillos como pasta, pan y tal. Me di cuenta de que como era una dieta también baja en calorías y carbohidratos, no tenía la suficiente energía para hacer nada. Estaba haciendo 4 entrenamientos a la semana con esta dieta y era muy poco sostenible. O sea, no tenía energía, no podía hacer absolutamente nada y no aguantaba el día a día. Entonces lo evolucioné a una dieta equilibrada donde tenía un equilibrio entre proteínas, carbohidratos, bastante pocas grasas. Seguía teniendo un déficit calórico muy alto, como unas 400-500 calorías, que es una locura. No es nada sostenible porque el cuerpo a la larga se adapta al metabolismo y empieza a consumir a nivel de energía las calorías que le pones. Entonces, si yo estaba haciendo muchísimo ejercicio y estaba comiendo muy poco, es que mi cuerpo no le iba a gustar eso, y lo sabía, y por eso tenía poca energía y no me estaba notando bien. Para hacerlo mucho más sostenible, ahora estoy haciendo unas 1800 calorías, que sigue siendo un déficit un poquito, pero sigue siéndolo, y estoy intentando pues mantener carbohidratos y proteínas en su línea y este nivel calórico. Esta forma de nutrir mi cuerpo me resulta mucho más fácil de seguir, me sienta muy bien y también me he dado cuenta que va a ser mucho más sostenible a la larga. O sea, es algo que yo puedo mantener en el tiempo y lo que puedo seguir haciendo durante muchos años, bueno, en toda mi vida, y eso es lo que quiero seguir haciendo. Al hacer un pequeño aumento de calorías al día, me noto que aguanto muchísimo mejor los entrenamientos, me siento mejor, tengo más energía durante el día, tengo más ganas de salir y hacer cosas. Entonces eso es lo que me ayuda a que este proceso sea más sostenible. Para hacer este seguimiento de calorías y macronutrientes estoy usando una aplicación que se llama Carbon, que me está ayudando muchísimo a darme cuenta de toda la cantidad de comida que comemos. No me estoy obsesionando con ser exacta de lo que como y cuándo y tal, sino solamente este primer mes, 2 meses, quiero intentar medir todo lo que como para darme cuenta de micronutrientes, la cantidad de calorías que como, que sé que no soy consciente de todo lo que me entra por la boca, básicamente. Y yo sé que estoy en riesgo de comer mucho más porque toda mi vida he comido todo lo que me ha apetecido y de momento no tengo la intuición de comer bien, y creo que con esta forma de alimentarme lo voy a ir entrenando, lo voy a intentar a conseguir. Y uno de los descubrimientos que he tenido durante este tiempo es que el ratio de proteína de macronutrientes que se recomienda cuando estás criando los músculos es de 1,5 o 2 gramos por el peso del cuerpo. Si por ejemplo yo peso 75, pues debería de estar consumiendo 150 gramos al día, que es una locura, es muchísimo. Entonces, y eso es para mujeres. Entonces yo lo que estoy haciendo es 120 gramos de proteína al día, lo que igualmente sigue siendo muy alto. No comemos suficiente proteína, y no estoy hablando de proteína animal, hay muchísimas otras fuentes de proteína que se pueden comer. Me he dado cuenta que es súper beneficioso para mí comer de esta forma, comer mucho más proteína, porque primero es mucho más saciante. La proteína de todos los macronutrientes, carbohidratos y grasas, es la más saciante de todos. No me había dado cuenta hasta ahora y realmente para mí, personalmente a mí me es así. También he incorporado protein shakes, que para llegar al de ingesta de proteína que tengo que tener. También hay otras cosas como por ejemplo yogur Skyr, que está muy buena, que viene de Islandia, creo.
y está muy buena y tiene también un alto contenido de proteína. Entonces me estoy haciendo como incrementando pues añadiendo huevos en la comida, mucho más pechuga de pollo, mucho más carne, que también a mí me gusta mucho y me siento mucho mejor. Con todo esto estoy consiguiendo llegar a mis macronutrientes, no paso hambre, que para mí esto es súper importante, y también sigo teniendo la energía que quiero tener, seguir teniendo, y también pierdo peso porque realmente lo estoy consiguiendo sin perder la musculatura, que eso es lo más importante. Otro tema que estoy trabajando mucho es el tema del dulce. Me encanta dulce, me encanta pues tartas, dulces, lo que sea, y creo que es mi talón de Aquiles en todo este proceso. Estoy experimentando con una cosa que se llama glutamina, que según Andrew Huberman ayuda con los antojos de azúcar. Lo compré para empezar a probarlo, no me funciona de todo porque no sabe muy bien, y a todos los que sabemos que nos gusta el azúcar, pues lo que nos gusta es el sabor, nos gusta el efecto, y entonces sustituirlo por una cosa que sabe fatal pues no tiene mucho efecto. Entonces lo estoy intentando sustituir por fruta, o sea, cuando me apetece algo dulce como fruta, que sigue siendo una fuente de azúcar natural y sostenible. Y también estuve probando con dátiles, que también están muy ricos y que también me quitan estas ganas de comer tanto dulce, pero siguen siendo una cosa natural y muy rica. Aparte de la comida, otra cosa que me encanta es dormir mis siestas. Utilizo la app de Rise, me ayuda a ver si tengo una deuda de sueño y si esta siesta que voy a dormir me va a ir bien. Y también me ayuda a planificar mi día y las horas de energía que me irían mejor para ese día. Y ahora, hablando del ejercicio, durante toda mi vida he tenido una relación un poco curiosa con el deporte. No soy una persona atlética, pero tampoco tengo una aversión a deporte. Después de darme cuenta de que no hay unos atajos en el proceso de conseguir el cuerpo que siempre quieres tener, me di cuenta de que no se podía conseguir muriendo de hambre, no comiendo nada y haciendo ejercicios mágicos de 10 minutos al día. A mí personalmente me he dado cuenta que yo necesito hacer entrenamientos de resistencia. Mi objetivo no es solamente perder grasa, sino también empezar a ser fuerte, ser más ligera, tener confianza en mi cuerpo, empezar a sentir la seguridad de que puedo hacer cualquier plan, que puedo hacer cualquier cosa, que me puedo agachar sin problema, que antes no era así. Yo no soy una persona obesa o gorda, no estoy diciendo nada de eso. Lo único que estoy diciendo es que a mí sí que me estaba costando hacer cosas básicas, y yo trabajo desde casa o trabajo sentada durante todo el día, y me estaba empezando a dar cuenta de que mi cuerpo no estaba en su mejor forma. Me estuve informando y mirando muchísimos vídeos, hablando con mucha gente, preguntando a muchos expertos, y me di cuenta de que muchos de ellos están en acuerdo de que los entrenamientos de resistencia, de levantar las pesas, es lo que mejor funciona para ganar músculo y a la vez, a la larga, perder la grasa que a mí me gustaría perder. Yo llevaba mucho tiempo haciendo mucho cardio, me salía a correr, me gusta mucho correr, también hacía HIIT, pero después de estos 3-4 meses haciendo constantemente el entrenamiento de fuerza, me he dado cuenta que me gusta muchísimo hacerlo y me sienta muy bien. Y también me he dado cuenta que hay también muchísimos beneficios genéricos del strength training para la salud, longevidad, también para perder la grasa, y os voy a poner los vídeos que a mí me han inspirado mucho en todo esto para también formar. No soy experta ni mucho menos, pero es algo que a mí me ha funcionado. Mi breakthrough pasó cuando conocí a Adriana Blanc y su aplicación que se llama We Are Capable, que es una amiga y una coach que se dedica a crear entrenamientos de fuerza, y ella se especializa en mujeres, aunque mi novio también los ha hecho y le ha encantado. Para de documentar este proceso que estoy haciendo, que llevo el último mes, desde el diciembre ya estuve probando sus ejercicios y sus entrenamientos, no de una forma constante, pero de vez en cuando, y me di cuenta de que me gustaba mucho, me encantaba cómo se sentía, y también ya estaba notando que pues, veía efectos en mi cuerpo.
Cuando empecé este reto, hace un mes, empecé un programa suyo de 8 semanas, que son 4 entrenamientos a la semana, de unos 40-50 minutos al día. Realmente hacer esta parte fue el cambio más grande que podía hacer en mi vida. No solamente cambió mi relación con el ejercicio, sino también con muchísimas más cosas. Estoy viendo ya el progreso, no se ve tanto en las fotos o que en la parte estética, pero yo veo muchísimo el progreso, la fuerza, la energía que estoy teniendo. Empecé con pesas de 1 o 2 kilos que no podía ni levantarlos, y el día siguiente tenía unos agujetas que flipas, y ahora para mí son muy ligeros. O sea, ya directamente cojo las pesas de 3-4 kilos como mis más ligeras y voy a las de 6 o 4 más difíciles, y esto ya es un logro para mí enorme, y ver que esto lo he conseguido después de un mes es increíble. Esto me da muchísima motivación para seguir adelante y seguir haciéndolo, porque realmente veo los efectos y veo el progreso, y también veo el potencial que puede tener esto en mi cuerpo y en mi salud y en todo. También estoy viendo que mi cuerpo se está poniendo mucho más firme, mucho más fuerte. Veo los cambios internos en él de cada día de una forma muy natural. Me apetece menos beber este vaso de vino con la comida, o esa cerveza cuando estoy con los amigos. Me noto con más energía, tengo más ganas de moverme. También, como una parte de como necesidad de movimiento, me di cuenta de que casi no me estaba moviendo durante el día, y especialmente cuando me estaba quedando en casa trabajando. Entonces, como un objetivo, me puse a hacer como mínimo 7.000-8.000 pasos al día, y teniendo en cuenta de que tengo que ir al gym 4 veces a la semana, a ir a trabajar a la oficina, no me estaba siendo tan difícil. Empecé a andar muchísimo más, y con un incremento de energía que me estaba sintiendo, me era mucho más fácil. Empezaba a coger rutas más largas, intentando hacer mucho más movimiento. Algunos días lo usé como una excusa para salir a pasear y estar conmigo misma. Acabé en un bar escribiendo y tomando una clara y estando como conmigo, que me ha gustado mucho hacerlo. Luego, después de eso, fui a una fiesta que no habría ido si me hubiese quedado en casa. Estos hábitos no solamente me están ayudando a ponerme mejor en forma, sino también poder tener tiempo más conmigo misma, para poder estar más relajada, para poder hacer más planes, muchos más beneficios de lo que pensaba que tendría al principio cuando había empezado. Para poder tener la rutina por la mañana que a mí me gusta tener, que es levantarme a las 7 de la mañana, con todo el ejercicio que estaba haciendo y todo lo que estaba cambiando, me di cuenta que necesitaba muchísimas horas de sueño. O sea, las primeras 2 semanas estuve durmiendo como 9 horas al día. Una locura, porque sabía que mi cuerpo necesitaba mucho más tiempo para adaptarse y tener más tiempo para generar todo este músculo y toda esta fuerza que yo necesitaba. Por eso me era muy importante empezar a tener una rutina por la noche, también muy sostenible y mucho más relajante, para poder ir a dormir sobre las 10 y a estar en la cama leyendo. Como estoy alquilando mi habitación en un piso compartido, mi habitación es mi comedor, una oficina, sala de estar, vestuario, gimnasio, o sea, todo. Entonces, a las 9 me gusta apagar todos los electrónicos, no mirar nada, estar con mi libro, escribiendo, a veces tejiendo, digo buenas noches a mi novio y me desconecto. Es la mejor forma que he encontrado para a las 10 ya estar en la cama. También una cosa que me gusta mucho es hacer mi té de dormir. Antes de dormir, coger mi 5-minute journal que me habían regalado y escribir ahí todas las cosas que me han pasado durante el día, la parte de gratitude, escribir los aprendizajes del día. Me di cuenta de que por alguna razón las últimas semanas más o menos no me estaba dando tan bien hacerlo. No lo sé por qué, no quiero averiguar qué es lo que me pasaba. Pues me estaba meditando, que era parte de mi rutina por la noche, no lo estaba haciendo. Entonces quiero averiguar qué es lo que pasa ahí. Como ya estaba haciendo muchas cosas durante el día que ya me estaban generando muchos hábitos, decidí ser amable conmigo mismo y no
castigarme por no hacerlo y tranquilamente pues cambiar un poco los hábitos por la noche porque sabía que a la larga los iba a implementar otra vez. ¿Cuáles son mis aprendizajes más grandes de todo este proceso? El primero es que todo este proceso se tiene que medir no con las métricas de una báscula, sino tener varias métricas a lo largo del proceso. Las mías eran pesarme cada día para poder tener referencias no diarias, sino semanales y hacer una media de de todas las medidas. También hacer fotos y vídeos no cada día, pero bastantes veces. También las repeticiones y las pesas que soy capaz de levantar en el gimnasio, y también el cómo me hace sentir y cómo me hace sentir el día siguiente, si tengo agujetas, si no, si he hecho mucho esfuerzo, si no. Todas estas cosas me ayudaban a ver si realmente estaba haciendo el progreso o no. También me es mucho más fácil agacharme, hacer sentadilla para coger algo, la ropa me está empezando a quedar mejor. Todas estas cosas son mucho más importantes que un solo número en la báscula, y eso me di cuenta durante todo este proceso y realmente motiva seguir adelante, porque antes, cuando solamente medía mi progreso a través de la báscula, era muy desmotivador. Cuando estaba haciendo los puñeteros batidos y me estaba muriendo de hambre cada día y no me dejaba de comer, pues el día siguiente, cuando veía que no había bajado, era un bajón muy grande porque era solo la única métrica que estaba usando para conseguir el objetivo. Ahora tengo muchas más cosas en mi vida que me ayudan a darme cuenta de todo este progreso y todo lo que estoy consiguiendo. Al final este proceso va de encontrar lo que te funciona y lo que no. Básicamente yo no soy una experta, no soy una nutricionista, no soy una fitness coach, ni mucho menos. Y he estado probando este mes las cosas que me han ido bien, las que me han ido peor. Me he dado cuenta que hay que ser mucho más amable con uno mismo. También muchas cosas vienen de la mente y no es suficiente hacer una dieta de comida, sino también dieta de pensamientos. Me ha gustado la forma de comer que he implementado, una forma más equilibrada de comer. Sigo pudiendo disfrutar de las cosas que me gustan, pero también pues sigo teniendo algunos días sobrepaso las calorías que me habría propuesto, no llego a los macronutrientes que necesito y no pasa nada. Es un proceso de encontrar este equilibrio. Al final tenemos que encontrar lo que a nosotros nos funciona y lo que nos va a funcionar a largo plazo, y esto es lo que estoy haciendo. Lo más importante es ser mucho más amable con nosotros mismos. También me he dado cuenta que levantarme por la mañana me asegura de que voy a tener un día productivo donde voy a poder conseguir los objetivos que quiero conseguir, y también es que me gusta hacerlo, entonces lo seguiré haciendo. Y otra cosa que tengo que trabajar un poco es dejar de ver las series o películas por la noche, lo que no me deja dormirme, y esto es una cosa que quiero trabajar durante este mes. Ahora, ¿qué voy a hacer para el mes que viene? O sea, estoy grabando este vídeo 2 semanas después de acabado el mes. Me he hecho unas pequeñas vacaciones, pero porque he estado editando este vídeo, aprendiendo cómo hacerlo, básicamente, y estaba tardando mucho porque tenía muchas cosas que organizar y tal. Pero voy a volver a hacer el segundo mes, No he parado de hacer mis entrenamientos, sigo haciendo 3 o 4 a la semana, y eso no lo voy a dejar de hacer. Y voy a implementar otras cosas que ya he estado haciendo esta última semana. Voy a incrementar los pasos al día a 10.000. Voy a intentar hacer 10.000 pasos al día, que para mí son más o menos añadir un paseo de media hora cada día. Voy a intentar no tener cheat meals o cheat days cuando pueda pues comer lo que sea. Esto no lo voy a hacer, sino voy a intentar controlarlo igualmente. Voy a seguir siguiendo mi plan de la aplicación de Carbon para seguir midiendo todos los macronutrientes e intentando entrar en estos objetivos. Una cosa que me he propuesto, voy a intentar levantarme antes de las 8 de la mañana cada día, sí o sí. O sea, da igual lo que pase, da igual si es fin de semana o no, me voy a levantar antes de las 8. Y esto es súper importante, que es ir a dormir sobre las 10 de la noche o antes de las 11 y ya estar en la cama. Voy a intentar hacer también fotos cada día para ver el progreso de mi cuerpo.
y voy a seguir con mi plan de no comer dulces, sino directamente fruta y ya está. Y, y tampoco más. No voy a esforzarme a meditar este mes porque me he dado cuenta que era demasiado. 40 minutos de meditación al día es muchísimo con todo lo que estoy haciendo además. Entonces tengo toda la vida para implementar este hábito y lo conseguiré a la larga. Entonces ahora no me voy a ser súper exigente en eso y me voy a dejar pasar esta parte. Y ya está. Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí personalmente me ayuda mucho a hacerlo porque me da la motivación para seguir en este proceso, y voy a intentar subir un vídeo al mes o un vídeo cada 2 semanas, no sé. Y espero que os suscribáis a mi canal y sigáis conmigo en este proceso.